Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien chicos, vamos a comenzar pasando lista. Alonso Castañeda Sebastián. Presente, profe. Muy bien, vamos a comenzar pasando lista. Muy bien, Arellano Ramírez Paola. Carrión Morales Karen. Presente. Cortés Cortés Shaney. Presente, profe. Cruz Hernández Diego. Aquí presente. Gómez López Jair. Gómez López Jair. Gutiérrez Páez María. Presente, profesora. Jerónimo Ramos José. Presente. Juárez Pérez Luis. Presente. Juárez Villanueva Belén. Presente. Lomas Valle Daniela. Presente. Moreno Barranco Misael. Presente. Orozco Desion Emiret. Patiño Bermúdez Luis. Presente. Ramos Morales Aletia. Presente. Roque Flores María. Presente. Sánchez Juárez María. Presente, profa. Sánchez Lechuga Jesús. Presente. Sánchez Paniagua Daniela. Presente, profesora. Sánchez Reyes Naidelin. Presente, profe. Tochimani Tepalcingo María. Presente. Perfecto, chicos, muy bien. Vamos Profesora, disculpe, Dime. yo no pude activar mi micrófono cuando pasó mi nombre. Jair Gómez. Ok, Gómez López Jair, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, gracias. Jair, déjame ver.
Muy bien, vamos a ver, vamos a hacer unas preguntitas. A ver. Misael. Muy bien, Misael. Dime qué es un electrón proyectil. Cuéntame. No recuerdo bien, profesora. No recuerdas. Ok. Vamos a ver. ¿Carreón Morales, Karen? Sí, son aquellos que salen del cátodo y chocan contra el ánodo. Muy bien, perfecto. Dime, ok, Aletia. Aletia, ¿tú cómo podemos definir la energía cinética? Cuéntame. ¿Dijo energía cinética o genética? No Sí, escuché, perdón. energía cinética. Bueno, esta sucede cuando existe un movimiento. Por ejemplo, en mis notas, yo entiendo que el electrón proyectil va a golpear contra el blanco de tuxteno y este se transferirá en energía cinética. O sea, va a ser el resultado de esa acción. Ok, muy bien. Ok, chicos, muy bien. Perfecto, vamos a ver. Vamos a ver a alguien más en la lista. Sánchez Juárez María. Sí, profe. Muy bien, María, cuéntame, dime, si yo tengo en este caso un electrón proyectil que sale disparado, por ejemplo, a 70 kilovolts, supongamos que le aplique 70 kilovolts, dime en este caso, ¿cuál crees que sea su energía cinética? No sé, profe. Ok, muy bien. Muy bien, no se preocupen, chicos. Estas preguntas que les estoy haciendo es porque quiero que quede muy claro la producción de los rayos X, ¿sale? Quiero que quede muy claro para que no nos queden como este tipo de dudas. Voy a poner la presentación. Muy bien, ¿pueden ver la presentación, chicos? Muy bien. Es muy importante, chicos, que quede muy claro todo lo que estamos viendo, ¿sale? Vamos a recapitular. Vamos a ver qué era el electrón proyectil, ¿sale? El electrón proyectil, sí, chicos, básicamente son los electrones que estaban en lo correcto su compañera. Los electrones electrones proyectil son los que viajan del cátodo al ánodo, ¿sale? Y constituyen la corriente del tubo de rayos X y se les llama electrón proyectil. Ajá, esa fue una de las preguntas. Otra de las preguntas les preguntaba yo que si en un disparo mis electrones salen disparados a 70 kilovolts, ¿cuánto era su energía cinética? Básicamente, chicos, es 70 kiloelectronvolts. Sale, cada electrón llega al blanco con una energía cinética máxima de 70 kiloelectronvolts. Obviamente, al blanco del ánodo. Ya una vez saliendo de ahí, recordemos que van a ser dispersados o van a ser atenuados, porque ¿qué es un atenuante, chicos? ¿Qué habíamos comentado que era un atenuante? ¿Qué es un atenuante? Cuando hay una disminución o una reducción.
Exactamente, un atenuante puede hacer cualquier cosa con la que vaya a interaccionar mi rayo X. Por ejemplo, aquí mis electrones van a salir disparados con la energía con la que les comentaba yo, que van a salir disparados con la energía que yo le aplique. Yo voy a definir esa energía de acuerdo a mi consola de control. La velocidad, recordemos que van a viajar a la velocidad de la luz y les había yo mencionado que la masa, los electrones. ¿Qué dije de los electrones y la masa? Todos los electrones tienen la misma masa. Por consiguiente, la energía cinética aumenta al incrementar el kilovolt. Entonces, por eso puse el ejemplo que si yo aplico un ejemplo de 70 kilovolts a un electrón, ¿con qué energía cinética va a salir disparada? Pues básicamente va a ser máximo de 70 kiloelectronvolts. Va a salir disparado mi electrón y ya se convierte en un fotón a máximo 70 kiloelectronvolts. Obviamente, ya una vez que sale disparado, ya va a ser atenuado. ¿Qué es un atenuante? Todo aquello que me va a disminuir esa energía y cualquier cosa puede ser un atenuante. Mi paciente, la distancia, todo lo que me genere que vaya a disminuir, en este caso, mi haz de rayos X es un atenuante, ¿sale? ¿Por qué? Porque va a haber una disminución en este caso, en la energía que va a llegar hacia el paciente. Mi paciente es un atenuante, mi chasis es un atenuante, mi buque es un atenuante. Hasta que llega al receptor de imagen, ya llega con la totalidad de la energía, pero ya fue atenuado en el camino mediante todos los atenuantes que se pudo haber encontrado, ¿sale? Pero entonces ya definimos que es el electrón proyectil, que son los que van a salir disparados del cátodo al ánodo, ajá. Y en este caso, a eso se le denominan electrones proyectil, que es lo que le va a dar la energía a mi disparo. La energía cinética aumenta al incrementar el kilovolt, entonces yo lo determino mediante mi kilovolt y ya una vez saliendo se convierte en kiloelectronvolt, ¿sale? ¿Vamos bien? ¿Sí ya recordaron, chicos? Sí, maestra. Perfecto. Bueno, no quiero que me digan que sí y vuelva yo a preguntar y existan dudas, por eso estamos como dejando muy claro, ¿no? Ahora, les había yo mencionado, ¿qué es lo que pasa, chicos, cuando mi electrón no tiene la capacidad de, en este caso, de ionizar, no tiene la capacidad de arrancar un electrón, se convierte en calor? Ajá, cuando esos electrones no tienen la capacidad de ionizar. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de interaccionar con el átomo del blanco, se convierte en calor. Por eso les mencionaba yo que el 99% de mi rayo se convierte en calor y solamente el 1% se convierte en rayos X. No tienen la capacidad de ionizar. Ahora, ¿qué pasa cuando sí tienen la capacidad de arrancar ese electrón? Se produce una ionización. Habíamos visto, chicos, les estábamos platicando acerca de lo que era la radiación característica. Me comentan que ustedes ya les habían hablado acerca de esto. Les comentaba que se llama característico porque depende el electrón, en este caso, de la capa que salga disparado. Habíamos mencionado que los de la capa K son los que tienen esa capacidad de producir rayos X porque por el kiloelectronvolt que poseen, ¿sale? No todos los rayos X tienen esa capacidad de producir tanta radiación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se arrancara uno de la capa K, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a convertir en calor porque no tiene esa capacidad de producir rayos X, ¿sale? Vamos a ver. Vamos a ver cómo entendemos esto. Muy bien. Un tipo de radiación X, chicos, se denomina característica. ¿Por qué? Porque es característica del elemento del blanco. En este caso, hoy en día, chicos, todos los blancos en la mayor parte de los equipos de rayos X están formados de tungsteno, ¿sale? Ese es nuestro material por elección. ¿Por qué creen que sea de tungsteno, chicos? ¿Ustedes por qué se imaginan que sea de tungsteno? Por el número atómico, ¿no? Exactamente. El número atómico es el que me va a dar en este caso
esa, esa, esa resistencia, ¿sale? Es esa resistencia ¿a qué? ¿Su número atómico de cuánto es su número atómico? ¿Alguien sabe? 74. 74, efectivamente. Y tiene un punto de ebullición de casi 5000 grados centígrados, o sea, aguanta unas temperaturas elevadísimas. Su punto de ebullición, es de 5500, pero básicamente nosotros aquí en nuestro equipo de rayos X aguanta hasta 3600 grados centígrados. O sea, estamos hablando que es un calor, perdón, bárbaro, o sea, es un calor tremendo y precisamente por eso es el material de elección. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos trabajando con energía electromagnética, estamos trabajando con calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vienen mis electrones de mi, de mi cátodo y que vienen y salen disparados hacia el ánodo, este ánodo que es de tungsteno, ¿qué es lo que va a pasar? Va a soportar estas altas temperaturas. ¿Por qué? Porque está diseñado para esto. Habíamos mencionado, no sé si lo recuerdan, que hoy en día todos los ánodos son giratorios. ¿Por qué son giratorios? Ya lo habíamos mencionado. Para evitar el desgaste. Exactamente, nos va a ayudar a evitar un desgaste a la larga, nos va a ayudar a disipar mejor el calor y efectivamente nos va a dar una mayor durabilidad, obviamente, en mi cabeza de mi tubo de rayos X. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que se perfore la capa de mi ánodo. Entonces, por eso es importante saber por qué es de este material y por qué es giratorio. Y lo que les comentaba yo, este tipo de radiación se denomina característica porque es característica del elemento del blanco. En este caso, el elemento del blanco es el tungsteno. La transmisión de un electrón orbital de una capa externa a una capa interna va acompañada de la emisión de rayos X. Ahí hay una ionización. ¿Sale? ¿Por qué? Porque evidentemente va a venir disparado en este caso, mi electrón, y va a arrancar un electrón en este caso y va a interaccionar y va a haber una ionización. Cuando existe la ionización, ¿qué es lo que va a pasar? Evidentemente va a haber una liberación de haz de rayos X. ¿Sale? Va a ir acompañada de una emisión de rayos X. Por el mismo, chicos, este procedimiento, la energía de los rayos X resultantes de la transmisión de M a A o de M a K, de N a K, de Q a K y de P a K también se pueden calcular. Lo que les decía yo, dependiendo de dónde se arranque mi electrón, es la energía que va a tener. ¿Sale? Por eso es importante saber cuál es el electrón que sí tiene la capacidad en este caso, de liberar esa energía. El tungsteno, que es el material del que estamos hablando y es el material del que vamos a hablar, porque de hecho de eso está hecho nuestro ánodo, tiene electrones en capas más allá de la capa P, ¿sale? Pero evidentemente más allá de la capa P ya no existe tanta energía, o sea, ya no hay. Entonces, los únicos que tienen la capacidad de producir energía es la capa K. Y si acaso, chicos, cuando se arranca un electrón de la capa L puede producir un poco de energía, pero no, de ahí en fuera ya ninguno tiene esa capacidad de penetración. Ajá. Ahora, es importante, chicos, que todos estos rayos se denominan rayos XK, porque son el resultado de transición electrónica hacia la capa K. ¿Por qué? Porque los de la capa K son los únicos que tienen esa capacidad de producir radiación. Ahora, si yo me voy y digo, voy a hacer en este caso una radiación característica, pero le voy a decir radiación característica K. ¿Por qué? Porque son rayos XK, porque vienen de mi capa K, y la capa K es la única que tiene la capacidad de producir esa energía. Si lo entendemos, por eso se llaman rayos característicos, porque son característicos del elemento del blanco y son característicos en este caso, de el orbital al que pertenezca el electrón. ¿Sale? ¿Sí lo entendemos? Sí. Perfecto. Muy bien, vamos bien. Muy bien. Ahora, hay que recordar, chicos, aquí efectivamente aquí puse
el tungsteno, que tiene en este caso un número atómico de 74, se producen rayos X característicos similares cuando se ioniza un átomo del blanco mediante la extracción de electrones distintas a la capa K. Lo que yo les decía, por ejemplo, en este caso, si estoy hablando de la capa K, voy a decir rayos X característicos K, pero también puedo decir rayos X característicos L, puedo decir rayos X característicos M, dependiendo de dónde provenga mi electrón del orbital, ¿sale? Es importante que sepamos esto. Un diagrama nos mostraría un electrón de la capa L siendo arrancado por un electrón proyectil, lo que les mencionaba yo, o sea, cualquiera de estos orbitales tienen la capacidad de producir radiación, pero en menor o mayor proporción dependiendo de qué orbital pertenezcan. Por ejemplo, la vacante en la capa L sería ocupada por un electrón cualquiera de las capas más externas. Los rayos X resultantes de transiciones electrónicas hacia la capa L se denominan rayos XL y tienen mucha menos energía que los rayos XK, ¿sale? Por eso es importante que sepamos cuáles son los que tienen mayor energía y cuáles son los que tienen menor energía. Por ejemplo, si yo en el examen les pongo, ¿qué rayos X tú elegirías? Por ejemplo, te pongo rayos XL o rayos XK. ¿Cuál elegirían ustedes? Los K. Exactamente, ¿por qué? Porque tenemos mayor energía y por lo mismo tenemos mayor poder de penetración, ¿sale? Entonces es importante que recordemos eso. Muy bien. Esto ya lo habían visto, me habían comentado que ya habían visto radiación característica, ¿correcto? Sí, pero no tan detallada. Ok, bueno, pues ya sabemos que son característicos porque son característicos a, su nombre lo dice característico, característico me dice algo específico. En este caso voy a denominarlos rayos X característicos de la capa K, o rayos X característicos L, o rayos X característicos M. Eso es lo más importante, pero para fines prácticos y para fines de radiodiagnóstico, los que nosotros ocupamos son los de la capa K, y eso porque es del material del que está hecho mi blanco. Si yo tuviera otro material que no fuera el tungsteno, cambiaría también este diagrama. ¿Por qué? Porque evidentemente va a cambiar el número de orbitales y va a cambiar el número de energía que va a salir disparado de cada orbital, porque esto es únicamente porque estoy hablando del tungsteno, ¿sale? Por eso es radiación característica y es radiación característica A, el elemento del blanco del que está hecho mi ánodo. Por eso se llama radiación característica. Entonces es importante que sepamos que depende de qué material esté hecho mi blanco, y en base a eso, dependiendo del número atómico y del número de orbitales, es la capacidad que va a tener de ionizar. ¿Por qué? Porque es la capacidad de energía que va a liberar en kiloelectronvolts. ¿Sale? Muy bien. Ahora, lo que les decía yo, aunque se pueden producir muchos tipos de rayos X característicos, se pueden producir rayos X característicos K, L, M, N o P, se pueden producir este tipo de rayos X característicos. Estos solamente se pueden formar a energías específicas, lo que ya les había mencionado, de 60 hasta 0 kiloelectronvolts. Ajá. Es importante saber cómo me va a afectar esto en mi imagen. ¿Por qué? Porque en este caso, chicos, excepto los rayos XK, todos los rayos X característicos tienen energías muy bajas, lo que les comentaba yo. Los rayos XL son aproximadamente 12 kiloelectronvolts de energía y solamente penetran unos pocos centímetros en tejidos blancos. Consecuentemente, no son útiles como para rayos X de diagnóstico. Debido a que la energía de enlace de los electrones es distinta para cada elemento, la energía de los rayos X característicos producidos en elementos diversos también es distinta. Todo aquí se resume, chicos, en lo que yo les acabo de decir. Todo esto, por ejemplo, depende del elemento y por lo mismo las diversas energías distintas. O sea, dependiendo de qué va a ser mi ánodo o mi elemento del blanco, es la energía que va a liberar. Y todos estos rayos X, por ejemplo, aquí me mencionaba que los de la capa L solamente me tienen la capacidad de penetrar
pocos centímetros de grosor de piel, o sea, realmente no vamos a obtener una imagen si es que salen rayos X característicos rayos X característicos L. Entonces, para fines prácticos y en este caso fines de, por ejemplo, de radiodiagnóstico, los que tienen la capacidad de penetrar y de ionizar son los rayos X de la capa K. ¿Sí lo comprendimos? Sí, profesora. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver los rayos Van-Strahlung. ¿Los habían escuchado? No. ¿Habían escuchado la radiación de frenado? Sí. Muy bien. ¿Qué me pueden decir de esa radiación de frenado? Cuando un electrón cuando un átomo, una radiación llega a un átomo, Ajá, el ¿y qué pasa? electrón es atraído por el núcleo, pero no pega, se desvía. No choca con el electrón así como no me acuerdo el nombre del anterior. De la radiación característica, ya me acordé. El electrón no choca el electrón no choca con el electrón de la capa más externa, sino que se desvía. Y al desviarse produce una radiación, la radiación de frenado. Exactamente. La radiación de frenado, chicos, como decía su compañera, va a venir mi electrón, pero hagan de cuenta que en lugar de interaccionar con mi orbital, por ejemplo, por aquí, o sea, que llegue y que choque, porque ahí estaríamos produciendo radiación característica, porque es característica la capa, se va a pasar derecho, ¿sale? No va a haber interacción con el orbital, no va a tener ese poder. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí lo que va a pasar es que básicamente, perdón, es que... Aquí lo que va a pasar, chicos, básicamente va a interaccionar, pero directamente con el núcleo. Se va a pasar derecho. Hagan de cuenta que logró esquivar todos los orbitales. Ay, perdón. Quiero toser, espérenme. Ok, perdón. Les comento a ellos. Básicamente, chicos, va a venir mi electrón proyectil que sale disparado. Viene mi electrón proyectil y logra esquivar absolutamente todas los orbitales. No va a haber una ionización aquí, no existe. Va a pasar y va a querer interaccionar con mi átomo. Básicamente se pasó hasta el centro de mi átomo. Pero ¿qué es lo que pasó, chicos? Mi electrón viene cargado negativamente, ¿sale? Y entonces mi núcleo es positivo. Entonces, ¿qué va a haber ahí? Va a haber en este caso, va a existir una fuerza electrostática de atracción, ¿sale? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a salir disparado, básicamente se va a frenar y va a cambiar de dirección, ¿sale? ¿Sí entendemos cómo funciona esto? Va a interaccionar directamente con el núcleo, ajá, va a haber una interacción aquí y va a cambiar, en este caso va a cambiar su dirección, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí viene mi electrón proyectil, aquí viene, esquiva completamente mis electrones, llega a mi núcleo, quiere interaccionar con mi núcleo y como va a haber una atracción aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a querer inclinar hacia el centro, pero obviamente va a cambiar de dirección. A eso se le llama radiación de frenado. Se va a frenar, ¿por qué? Por esa atracción que va a existir con mi núcleo. ¿Han escuchado eso de los lados opuestos se atraen? Los polos opuestos se atraen, ¿lo habían escuchado? La ley de atracción, ¿no? Sí. Exactamente, eso es lo que pasa aquí. O sea, va a pasar, porque ¿qué es lo que pasa? Si mi electrón se pasara, de hecho, saldría por aquí, pero efectivamente cuando llega a interaccionar con el núcleo del átomo, va a ser atraído y eso lo que va a provocar es que va a cambiar, se va a frenar y va a cambiar su dirección. A eso se le llama radiación de frenado. Va a continuar su camino, pero evidentemente va a ser frenado y en este caso va a cambiar su trayecto. ¿Por qué? Por esa atracción que le generó el núcleo de mi átomo. ¿Sí lo entendimos? Sí.
Sí, profesora. Exactamente. Igual, aquí tenemos el ejemplo. Los rayos X Venstralum o de frenado se producen cuando un electrón proyectil es frenado por el campo eléctrico del núcleo de un átomo del blanco. Este tipo de rayos X se denominan rayos X Venstralum. ¿Por qué se llaman así? Porque básicamente Venstralum es una palabra alemana que significa radiación de frenado. Los rayos X Venstralum pueden considerarse la radiación resultante del frenado de electrones proyectil por el núcleo. Todo lo que les acabo de decir se resume en esto, ¿sale? O sea, viene mi electrón proyectil, se quiere pasar derecho, pero llega al núcleo de mi átomo, es positivo, él es negativo, se atraen, obviamente aquí ligeramente se frena y va a cambiar su trayecto por esa atracción que hubo con el núcleo del átomo, pero no para detenerlo, simplemente cambió en este caso, su camino. Ajá. Ahora, un electrón proyectil que evita totalmente los electrones orbitales al pasar a través de un átomo del blanco puede pasar lo suficientemente cerca del núcleo del átomo como para notar la influencia de su campo eléctrico. Debido a que el electrón está cargado negativamente, lo que les decía, va a haber una fuerza electrostática, lo que les mencionaba yo, lo que ya les había dicho. ¿Sale? Ahora, es importante, chicos, perdón, ¿por qué creen que sea importante esta radiación de frenado? Porque se utilizan ciertos equipos. No, en realidad es algo que sucede en cualquier equipo. Porque dependerá de la cantidad de radiación a la que nos vamos a exponer. Sí, podría ser podría ser por eso. Por la dirección que toman el rayo. Exactamente, básicamente va a definir la dirección. Lo que les había yo dicho, como es desviado de su trayectoria y pierde parte o toda de su energía, en este caso el fotón va a salir con menor energía, ¿sale? Entonces, ¿cuál creen que va a ser la radiación que nosotros ocupemos más en rayos X? La característica. Exactamente. Porque la radiación de frenado de repente cambia, en este caso, la energía del fotón, ¿sale? El fotón de más energía que se puede emitir en este caso, es de la energía del kilovolt aplicado, pero puede ser desviado. Obviamente el número de fotones va a aumentar con el kilovolt que yo voy a aplicar, ¿sale? Sí. Básicamente, bueno, es que aquí hay como una controversia, pero por ejemplo, se puede decir, recordemos, aquí vamos a recordar lo que yo les había dicho, chicos, que yo defino la energía que van a tener esas de rayos X. Yo defino cómo lo voy a definir con mi kilovolt, ¿sale? Entonces, normalmente hay ocasiones que si yo defino mi kilovolt y, por ejemplo, si yo le doy esa energía que va a tener y va a interaccionar con este caso con un electrón de la capa externa que habíamos mencionado, por ejemplo, que tiene esta energía, por ejemplo, acá que tiene la energía K, y yo necesito este haz de rayos X yo necesito más energía, tal vez aquí voy a usar una radiación de frenado porque le voy a aplicar más de esta energía que posee mi electrón K, ¿sale? Entonces, como le voy a aplicar más energía, ¿qué es lo que va a pasar? Va a interaccionar efectivamente con mi átomo, pero aún así va a tener más energía que los de la capa K, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí se va a utilizar más esta radiación de frenado. Normalmente, chicos, el 85% de la radiación, en este caso de los rayos X, son de frenado y el otro 15% son característicos. Entonces, es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque de repente yo necesito más energía que los que se producen en la capa K. Entonces, por eso les comentaba yo desde el principio que yo defino la energía. Ay, perdón, chicos. Ay, que tengo tos. Yo defino la energía para dar mi disparo. Yo la defino, ¿sale?
¿Sí nos quedó claro o quedó alguna duda? Sí, está claro, Pins. Muy bien, chicos. Diríamos entonces que los característicos despegan electrones. Los característicos, ajá, si yo les preguntara, dime cuál es la diferencia entre radiación característica y radiación de frenado, la diferencia es que la radiación característica va a interactuar y va a arrancar electrones de los orbitales o de la capa externa del átomo. Y en este caso, mi radiación de frenado va a interaccionar directamente con mi átomo, no va a interaccionar con ningún orbital, ¿sale? Esa es la diferencia. Mi radiación de frenado va a llegar a interactuar directamente con el núcleo del átomo y los rayos X característicos no interaccionan con el núcleo del átomo, interaccionan con los electrones de los orbitales y la radiación de frenado interactúan con el núcleo del átomo directamente y es desviado. ¿Sí comprendimos esto? Sí, profesora. Aquí está muy claro. Los rayos X o de frenado pueden considerarse la radiación resultante del frenado de electrones proyectil por el núcleo. Estos interactúan directamente hasta el núcleo, se van hasta adentro y los característicos interactúan, en este caso, con el orbital, ¿sale? Con la parte externa. Por eso, y ven que les dije que se llama característico porque puede ser característico K, característico L, característico M, característico, dependiendo del orbital, es el nombre característico que va a tener. Y mis rayos X de frenado interactúan directamente con mi núcleo, no interactúan con ningún orbital, se pasan derecho, hay una fuerza de atracción y son desviados. ¿Sí comprendimos esto? Sí. Perfecto, chicos, muy bien. Ahora vamos a ver los componentes de los equipos de rayos X, que es muy importante que ustedes los conozcan. Ya van a ser las 7. Hasta aquí la dejamos, chicos. Mañana vamos a ver esto porque, de hecho, este es un tema muy extenso. El componente de los rayos X es un tema de los más extensos porque vamos a ir por parte y vamos a ver de qué material están hechos cada parte, ¿sale? ¿Quedó alguna duda? No. No, profesora. Bueno, perfecto. Cualquier duda, pues ahí me dicen si es que les llegará a surgir, chicos. Hasta aquí la vamos a dejar. Cuídense mucho, que tengan muy bonita tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias.